Buenos días y bienvenidos a esta nueva edición de la serie de entrevistas para conmemorar el 50 aniversario de la Facultad de Ciencias Químicas. Hoy es para mí una ocasión muy especial y un placer tener la oportunidad de charlar con la profesora Mariluz López, catedrática del Departamento de Química Orgánica y directora del mismo durante unos cuantos años. Pero más allá de todo eso, para mí personalmente, pues la persona que me ha enseñado todo lo que sé desde que entré en su laboratorio a hacer la tesis doctoral hace ya muchos años y hasta que hoy día, pues ya como profesora de esta casa, pues sigo aquí trabajando pues en el mismo área en el que he tenido la oportunidad de formarme con ella. Así que bienvenida y muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito. Muchas gracias, Silvia, a ti. Para mí también es una ilusión el que seas tú quien me entreviste. También me gustaría agradecer la invitación que me ha hecho la decana de esta facultad, la profesora María Teresa Villalba. Y nada más, pues a ver qué es lo que me quieres preguntar respecto a estos 50 años de historia de la Facultad de Ciencias Químicas. 50 años de la Facultad de Ciencias y también de tu promoción. Exactamente. Porque realmente la tuya fue la primera promoción realmente, específicamente licenciada en Ciencias Químicas, ¿verdad? Es cierto. Fíjate, cuando yo empecé los estudios, todavía era la Facultad de Ciencias, es decir, tenía las 4 secciones. Pero luego ya, a mitad del el curso, bueno, a mitad de, yo creo que en segundo o tercero, ya fue cuando se dividió en las 5 facultades, es decir, en químicas, físicas, matemáticas, biológicas y geológicas, con lo cual sí, es verdad que mi promoción es la primera de licenciada en Ciencias Químicas. ¿Y qué vivencias más importantes o más significativas recuerdas de tus primeros años como estudiante? Ay, qué tiempos aquellos, te podría decir. Bueno, la verdad es que fíjate una cosa. No porque tú me estés haciendo hoy esta pregunta, sino porque es verdad que yo, a lo largo de toda mi trayectoria, sí que he tenido como muchos flashes de recuerdos que tengo de aquella época. Yo creo que los estudios universitarios son muy importantes generalmente en la vida de las personas. Y lo son tanto a nivel personal como profesional. ¿Qué recuerdo más? Pues fíjate, recuerdo, por ejemplo, mi primer día de clase en el aula magna, que estaba perdida. Realmente, fíjate, después de venir del colegio, que en las clases aproximadamente éramos 40 personas como mucho, a encontrarte un día en un aula magna con casi 100 personas o más, pues te sientes un poco perdida. Pero luego poco a poco te vas acostumbrando. Porque además en aquellos tiempos las clases eran mucho menos reducidas de lo que son ahora. Mucho menos, éramos muchos en las clases, entonces te tenías que acostumbrar. En realidad eran casi todas clases magistrales. Tú realmente llegaba el profesor, daba su clase y generalmente allí ni había preguntas ni nada. Buenos días y hasta el día siguiente, más o menos. Pero bueno, eso era así, te acostumbrabas. Luego, ¿qué más cosas tengo de recuerdos? Pues, por ejemplo, pues mi relación con los compañeros y las amistades que hice, que algunas de ellas realmente todavía conservo. Claro, el hecho de estudiar químicas, que no solamente tienes las asignaturas teóricas, sino también los laboratorios en la época mía eran unos laboratorios que duraban mucho y eran realmente independientes de la asignatura, formaban asignaturas distintas. Entonces estabas mucho tiempo en el laboratorio, entonces tenías mucha relación con tus compañeros y hacías muchas amistades, que luego no solamente era trabajo, porque teníamos que trabajar mucho y estudiar, bueno, como siempre. Pero bueno, cuando acabábamos, pues muchas veces a lo mejor nos íbamos por ahí. También yo en esa época hacía deporte, porque a mí siempre me ha gustado, y tú lo sabes, mucho hacer deporte. ¿Qué más te puedo decir? Pues que quizá era una época muy politizada también, porque de hecho fue el comienzo de la democracia. Claro, fue justo la transición. La transición, realmente. exactamente. Y entonces eso te marcaba, porque, claro, realmente cuando estabas en las clases, entraba la policía, se pasaba mal. Entonces es algo que tienes como mucho en tu mente también, Claro. lo recuerdo. Pero yo creo que quizá lo más importante para mí es la admiración que yo tenía con profesores. Y eso es lo que yo creo que me marcó
mis tendencias y lo que yo quería hacer posteriormente. Porque una vez que... Fíjate, déjame un momentito, hay una cosa que a lo mejor probablemente nunca te he dicho, que a lo mejor hasta es una tontería, pero que a lo mejor hasta me emociono contándotelo, porque tú ya sabes que yo soy un poco llorona. Mira, cuando llevaba muy poco tiempo, debería de llevar, no llevaría a lo mejor ni 15 ni 20 días en la universidad, recuerdo que me senté en las escaleras de la Facultad de Químicas, las escaleras que están pegadas a la Facultad de Matemáticas. Y se me vino un pensamiento ya de decir, ojalá yo algún día pudiera estar aquí y pudiera estar trabajando. Y yo creo que hay veces que cosas que te pasan en la vida que tú deseas se cumplen. Y realmente esa ha sido una de ellas. Claro, ahora a lo mejor me volvería otra vez ahí, porque claro, es la juventud, es otra época. Yo recuerdo esa época muy bien y muy satisfactoria, independientemente de todo el trabajo que tienes que hacer, del estrés de los exámenes, pero bueno, eso conlleva siempre esa etapa en la universidad y es una parte realmente de la universidad. Sí, es Creo verdad. que eso es lo que más así tengo en mente y lo que más recuerdo. Es verdad. Y una vez terminados tus estudios, los primeros años, digamos, de la licenciatura, decides seguir una carrera científica, una carrera dedicada a la investigación. ¿Esto lo tenías claro desde un principio o fue algo que a medida de pasar aquí los años estudiando ves que no, yo lo tenía claro, ya lo sabes lo que te he contado de las escaleras, pero tenía además claro que me gustaría dedicarme a la investigación, también a la docencia, pero para mí la investigación era importante. Claro, a veces cuando terminas no descartas a lo mejor la posibilidad de que te surja un trabajo porque lo que quieres es trabajar, pero en mi mente realmente estaba el poder continuar en investigación. Y de hecho, fíjate, en aquella época, que la carrera era de 5 años, luego teníamos lo que llamábamos la tesina y luego teníamos un examen después para que te dieran la licenciatura con el título de grado. Y entonces yo entré en el departamento de química orgánica, hice la especialidad de orgánica. Aunque no te lo quieras creer, tenía una duda, porque a mí siempre la bioquímica me gustaba mucho, pero bueno, me decidí por la química orgánica. Entonces hice la tesina y uno de mis profesores en el departamento me dijo si quería hacer la tesis con él. Este profesor, que fue mi director de tesis, trabajaba por las mañanas en un laboratorio farmacéutico y por las tardes daba clases en la universidad. Trabajaba a tiempo parcial, no a tiempo completo. Y como yo siempre había estado, cuando quería venir a la universidad, como dudando un poco entre medicina, bioquímica, pues me pareció un área de investigación que a mí me interesaba muchísimo y que yo siempre he continuado, y es en donde tú sabes que he hecho toda mi trayectoria, y me ofreció la posibilidad de que si quería pedir una beca, que en aquellos momentos se llamaban becas de formación del personal investigador, pero en realidad no son los contratos FPI de ahora, sino que son las becas... Los contratos del ministerio. Del ministerio, exactamente. Con los cuales pues, tú tenías que tener muy buenas notas. Yo era buena estudiante, que coste. Y entonces solicitamos una beca y hice la tesis. Pero también, fíjate, en aquellos momentos tenías la posibilidad, cuando tenías ese tipo de becas, de tener un contrato. Era de muy poca cuantía económica, pero era un contrato que era de profesor becario, que podías dar clases, y entonces no clases teóricas. Clases prácticas, fundamentalmente. Clases prácticas. Y entonces yo, en ese periodo de tiempo, hice la tesis doctoral y daba prácticas de laboratorio, que a mí siempre me ha encantado dar clases. Y entonces así fue como yo hice, lógicamente, mi tesis doctoral. O sea que ya desde el principio tuviste claro más o menos esta dualidad un poquito de investigación pero docencia, que luego al final pues se traduce en una investigación en la universidad, para poder tener esta posibilidad de continuar impartiendo docencia vinculada a los estudiantes. Sí, realmente a mí siempre me han gustado mucho las dos cosas, siempre. Yo creo que no podría haber hecho una sin la otra, de verdad. Seguro que sí. Bueno, y además yo también soy testigo privilegiado durante todos estos años de que tu labor como docente, desde luego, primero ha creado escuela y segundo, muchísimos alumnos recuerdan años después con mucho cariño cuando han pasado por tus aulas. O sea que yo creo que es una cosa que
Ojalá que sea has así. hecho muy bien, porque Ojalá sea así, desde como luego tú has dejado dices. impronta. Ojalá sea así. Y cuando terminas la tesis doctoral, que ahora mismo también pues un momento al que se enfrentan, pues se siguen enfrentando nuestros doctorandos, que una vez que ya pues depositas e incluso lees y te enfrentas al momento de ¿y ahora qué? ¿Qué hago después de haber terminado la tesis? ¿Cómo fue tu momento y ahora qué de aquel entonces? Pues un momento clave, porque fíjate, en aquellos momentos me surge la posibilidad, hay una plaza de profesor adjunto contratado, no era por oposición. Esas plazas salían en los departamentos. Los llamados concursos de Los méritos, concursos, ¿no? sí. Pero yo siempre he sido un poco, y perdona, un poco un culo inquieto en ese sentido. Es decir, yo, si salían posibilidades, iba por ellas. Y entonces surge esa posibilidad en la Facultad de Veterinaria, en el Departamento de Bioquímica, y me presento a esa plaza y la saco. Pero cuando estaba allí, empecé a pensar que a lo mejor yo sobre todo añoraba mucho la Facultad de Químicas, pero no solamente eso, sino la investigación. Y vi que iba a seguir haciendo como mucha más rutina. Y entonces yo quería aprender, yo quería hacer cosas nuevas. Y entonces, así en estas cosas que a mí me pasan en la mente, dije, pues yo me quiero ir a Estados Unidos. Quiero ir a un centro de investigación, a la universidad de prestigio en el que yo realmente pueda aprender cosas nuevas. Y entonces me decido así a pedir una beca Fulbright. Las becas Fulbright que siguen existiendo Sí, siguen ahora y que son existiendo. unas becas, tú sabes, que tú también tuviste, Silvia, porque bueno, tu trayectoria y mía, aparte de diferentes años, pero bueno, ha sido creo muy paralela, pues pido una beca Fulbright, pero en aquellos momentos, fíjate, las becas Fulbright era no solamente tu currículum, tenías que tener lógicamente el aval de un centro de prestigio Sí. y de un profesor, pero también te tenías que hacer un examen. Te hacían un examen de tus conocimientos y me hicieron un examen de inglés, que en aquellos momentos tampoco era mucho mi fuerte, porque yo en el colegio estudié francés, pero bueno, ya estaba como muy mentalizada que aquello era muy importante, entonces consigo una beca Fulbright. Y entonces estoy aproximadamente casi 3 años en Estados Unidos. Estuve primero, para variar, en un centro de investigación. Estuve trabajando en Nueva York, en la Sloan Kettering Cancer Research. Allí estuve trabajando en síntesis de nucleótidos. Y luego, cuando estaba allí, decidí a ver si podía ir a la universidad y ver un poco en Estados Unidos las dos situaciones. En aquellos momentos había la universidad americana, muchas veces traía profesores de prestigio a su universidad y se produjo el traslado de un profesor de mucho prestigio en el área de los ciclos, como es el profesor Alan Katrisky. Bueno, ahora para vosotros a lo mejor no es tan conocido, pero en la época mía... Bueno, yo creo que sí, que sigue siendo conocido, por lo menos como autor de libros. O sea, estuvo nominado a premio Nobel, la verdad. Y entonces yo en mi tesis la había seguido mucho. Entonces yo vi que lo incorporaba la universidad en Florida encima, que a mí tú sabes que también siempre me ha gustado mucho el buen tiempo. Entonces decido solicitar a la beca Fulbright si podía hacer una extensión y poder estar más tiempo y poder ir a trabajar con él si él me aceptaba. Entonces, en aquellos momentos no teníamos ni los mails de ahora ni los ordenadores. Le llamé por teléfono y le dije que yo tenía una beca Fulbright, que si podía ir a visitarle y me aceptaba para poder ir a trabajar con él. Hice pues la entrevista una con él, entrevista, claro. También. Y entonces me fui a la Universidad de Florida y ahí conocí también pues la universidad americana y pude tener en mi mente cómo eran las situaciones dentro de un centro de investigación de prestigio y en un grupo de investigación que, fíjate Silvia, había en aquellos momentos, pues yo no sé si éramos, no sé, como 50 personas o más en el grupo. Había estudiantes de todas las nacionalidades. De hecho, fíjate, de secretaria, Silvia, yo me quedaba alucinada, todo me parecía un mundo enorme. Teníamos 6 secretarias para trabajar con él. Y ahí aprendí mucho. Pero no de conocimientos, porque yo creo que en ese sentido nosotros siempre hemos estado muy preparados en la universidad.
sino más bien de cómo se organiza una investigación, cómo se organiza un grupo, qué se hace cuando uno es investigador principal, cómo vas organizando a las personas y a las diferentes líneas de investigación que tienes dentro de ese grupo. Y a mí realmente aquello me vino muy bien. Y yo creo que en parte aprendí mucho de él para luego, cuando me reincorporé, poder seguirle un poco sus pasos. ¿Y cuáles eran, desde tu punto de vista, o las diferencias más remarcables? Porque estamos hablando de que, bueno, de que al final pues, ha pasado ya un cierto tiempo, pero en aquellos tiempos, cuando tú decides irte a hacer una estancia postdoctoral de larga duración a Estados Unidos, la situación era muy distinta entre Estados Unidos y España, en cuanto a medios disponibles, en cuanto a instrumentos de laboratorio, en cuanto a disponibilidad de financiación, todo este tipo de cosas. ¿Cómo viste esa situación? ¿Qué diferencias así más reseñables destacarías? Pues tienes toda la razón en lo que realmente has dicho. En aquellos momentos, en aquella época, había muchas diferencias. Ahora, bastantes menos. Eso es algo que nos tenemos que sentir felices en ese sentido en la investigación en este país. Pero yo creo que fundamentalmente la diferencia estaba en dos aspectos claves desde mi punto de vista. En lo que tú has dicho, en los medios, en la instrumentación, en la financiación y también en una atmósfera que había científica que yo realmente no había vivido durante mi tesis doctoral. Mira, por ejemplo, te voy a decir un poco como relacionado en este sentido, en instrumentación. Mira, cuando yo hacía la tesis doctoral, no teníamos equipo de resonancia magnética nuclear. Yo hacía la síntesis de los compuestos dentro de mi tema de investigación y teníamos que mandarlos fuera a otro centro. Fíjate, teníamos que esperar a tener los resultados. Eso, claro, te produce ralentizaba mucho la investigación. Sin duda alguna, y tenías que esperar mucho hasta poder seguir, porque sin saber lo que obtenías, pues sí, era difícil a veces poder seguir los pasos. Cuando yo fui a Estados Unidos, había ya solamente en el grupo de investigación 4 aparatos de resonancia magnética nuclear. Claro, yo no los sabía ni manejar. Allí los pop-down los manejaban como aquí te subes en el ascensor, y a mí me daba hasta como un poco de vergüenza tener que decirle a mi profesor que yo no sabía manejar, iba de postdoc. Claro. Y se lo dije, claro. Pero entonces me dijo que no me preocupara, que iba a aprender. Y aprendí, y de hecho, fíjate, cuando volví de Estados Unidos, se compró el primer aparato de resonancia magnética nuclear de 60 MHz, que realmente yo, como ya sabía manejarlo, fui como la técnico y hacía los espectros para toda la gente del departamento. Claro, porque aquí era una novedad. De investigación. Bueno, ese es un ejemplo, pero te podía seguir diciendo ejemplos dentro de eso, con lo cual, en ese sentido sí que había una gran diferencia. Y con respecto a lo que te he dicho de esa atmósfera científica, pues también. Porque yo cuando llegué allí, fíjate, había una conferencia como mínimo a la semana, a la cual era casi obligatorio ir. Claro, yo conocí allí. De verdad, tú imagínate conocer en esa época, cuando tú casi has acabado tu tesis doctoral y te quieres iniciar en la investigación, conocer a premios Nobel. Pues yo he estado con ellos directamente, porque lo primero que me pasó es que al poco de estar allí, me mandan un papelito, porque yo sabía que venía un profesor a darnos una conferencia, y me acuerdo que nos ponía los nombres de la gente que teníamos que hablar con él, y entre ellos en esa lista estaba mi nombre. Y yo decía, ¿y yo qué voy a hacer aquí? Y entonces es que allí, fíjate, cuando venía cualquier conferenciante, tú podías hablar con él. Sí. Y entonces, eso tú también lo has visto. Sí, eso es una forma muy particular de Estados Unidos. Sí. Que aquí generalmente yo no sé, pero yo no lo he vivido mucho en el departamento. Y entonces, claro, la posibilidad que tenías de contarle el trabajo que estabas haciendo, te daba ideas, era magnífico. Y luego pues también oportunidades de la industria, muchas oportunidades que aquí no había. Para mí, si quieres que te diga la verdad, yo creo que fue la época clave y definitiva para mi trayectoria. La que te abrió como todas las perspectivas, un abanico de posibilidades. Sí, sin duda alguna, Silvia. Que luego desarrollaste aquí en España, porque luego tú decides volver. ¿Y cómo regresas a España? A ver, pues mira, la beca Fulbright en aquellos momentos, una de las condiciones que tenía era que debías
Sí, eso volver. sigue siendo así Sigue también, siendo sí. así, que debías volver a Tu país. A mí me ofrecieron poder quedarme allí, pero bueno, a veces también tus situaciones personales te tiran. Todo también es importante en la vida. Creo que hay que tener un balance entre tu vida personal y profesional, porque te hace quizá hacer tu trabajo mejor. Esa es mi idea. Entonces, bueno, como era una de las condiciones de la beca Fulbright, yo sabía que me habían subvencionado todo eso y que tenía la obligación de volver aquí a España. Entonces, en aquellos momentos había unas becas que se llamaban también becas de formación del personal investigador, pero eran una modalidad que se conocía como modalidad de reincorporación, y esa modalidad es semejante a las becas ahora, bueno, a los contratos, perdón. Siempre yo a veces digo becas porque porque estoy un poco con esa idea, pero los contratos que hay, ¿no?, de Ramón y Cajal. Lo mismo. ¿Y era una idea también un poquito como asociada a estos contratos, una idea de independencia, de formación de tu propio grupo, o era muy diferente en aquellos momentos? Te hago así con la cabeza. Era diferente, es decir, en aquellos momentos, esas becas no, no podías hacer una carrera independiente, porque fíjate, en realidad solo lo que hacían es que tenías un salario, es decir, no tenías ninguna subvención económica para poder investigar. Para poder investigar. Entonces realmente tú tenías que reincorporarte a un grupo de investigación. Entonces yo me reincorporé a un grupo de investigación del departamento y ahí estuve. Claro, ahí sí que podías, a lo mejor, si te dejaban, pues empezar a hacer algo, empezar a hacer tus ideas. Pero voy a decir algo que a lo mejor no está bien visto, pero era difícil, porque estaba todo como mucho más rodado. Entonces sí. Al final era un engranaje establecido. Y no te podías salir fácilmente de esa rueda, digamos. Era muy difícil salirse. Y entonces yo estuve con esa beca de reincorporación durante 3 años, hasta que surge la posibilidad de presentarme a una plaza ya, a las oposiciones de profesor titular. Y plaza que saco, y entonces ahí ya sí que fue un poco la oportunidad de yo poder decir, yo ahora quiero montar mi propio grupo de investigación en el área que yo siempre he querido, en el área de la química médica, en lo que yo había aprendido tanto en Estados Unidos. Y así es como poco a poco, con mucho, mucho, mucho esfuerzo, empiezo a crear poco a poco mi propio grupo de investigación. ¿Cuántos erais al principio? ¿Cuántas personas erais en tu grupo de investigación en los comienzos? Una doctoranda y yo, que 2 personas realmente, que siempre estaré agradecido, porque es muy importante. Voy a decir la palabra suerte, es el trabajo, pero también en todas las cosas tienes que tener esa suerte pequeña que te haga poder seguir adelante. Y en aquellos momentos, tú fíjate, cuando yo daba prácticas de laboratorio, claro, yo necesitaba tener gente para poder hacer lo que yo quería y tener subvención. Y no tenía ni gente, ni subvención, ni laboratorio. No tenía nada, Silvia. Cero. Porque ahora todavía te independizas y tienes otras condiciones. Pero en aquella época creo que batí el récord, de verdad, ¿eh? Y si me dejas, fíjate, yo cuando estaba dando las prácticas, pues claro, yo quería ya empezar. Entonces a una de mis estudiantes yo le dije si quería hacer la tesis conmigo. Fíjate, claro, ella podía haberse ido. Yo es que sabía hablar de Marisa Rosado porque fue mi primera doctoranda. Entonces ella se podía haber ido a otros grupos mucho más establecidos. Más establecidos, con dinero. Y me dijo que no, que ella quería conmigo. Y entonces lo que hicimos fue que en aquellos momentos también ella solicitó una beca, tenía muy buenas notas. Entonces, como las becas seguían sin estar relacionadas con el director de tesis, sino era más bien todavía era por expediente, directamente. Le dan la beca, no tenía dinero para poder hacer nada, pero había en la Universidad Complutense unos proyectos que se llaman proyectos precompetitivos, porque claro, los proyectos nacionales yo no tenía masa crítica para poder pedir un proyecto del Plan Nacional. Entonces tampoco había los proyectos que hay ahora, creo que son de tipo A, en el cual tú, cuando tienes a lo mejor ya un contrato
un Ramón y Cajal o tienes un contrato postdoctoral y tú tienes un buen currículum, puedes optar y ya te subvencionan para poder hacer, si tú tienes una buena idea, y te subvencionan incluso dinero para un postdoc. Sí, para poder ir empezando. Y generando resultados y, claro. bueno, y poderlo aplicar con mejores probabilidades de éxito. Eso es, pues en aquellos momentos eso no existía. Entonces yo solicité, era la Universidad Complutense, había esos proyectos y me lo concedieron. ¿Sabes el dinero que me dieron? Pues supongo que poco. Muy poco, pues fíjate, todavía en pesetas. 1,5 millones de pesetas. O sea, unos 9.000 euros, vamos, no llega ni a 10.000 euros. Exactamente. Y así era por un año, empecé yo a hacer, es decir, trabajábamos las dos en un pequeño laboratorio que teníamos y allí ella hacía su tesis y yo seguía también investigando para poder generar más resultados. Poder ir generando más resultados. Y fíjate, Silvia, de 2 personas hasta ahora sí, una evolución, la verdad. Importante, sí, sin duda alguna. Muy, muy importante, muy, muy importante. Sí. Gracias a todos vosotros, porque yo siempre creo que la investigación se hace con la gente que la forma y las ideas son de todos y el trabajo es de todos. Así que yo siempre estaré muy agradecida a toda la gente que ha formado parte de este grupo. Mucho. Y adicionalmente a este gran trabajo de investigación que yo he tenido también la suerte de compartir durante mucho tiempo, yo sé que has tenido también muchas otras inquietudes, fundamentalmente relacionadas con gestión, con transferencia de resultados. Sí, pero espera, hay una cosa que se me ha olvidado decirte que sí que me gustaría decir antes con respecto a la investigación. Ahora te contesto a esto otro, porque yo creo que ha habido momentos en esta evolución del grupo, porque fíjate, hemos pasado ahora hablando de cuando éramos 2 a cuando hemos ido hasta 30 en el grupo. Pero yo creo que ha habido una serie de hitos en este intervalo de tiempo, que son muchos años, que yo creo que sí que han marcado y han sido importantes. Por ejemplo, fíjate, lo que te estaba hablando, el proyecto precompetitivo, que me concedieron. Luego ya el primer proyecto del Plan Nacional, que yo lo que hice desde el proyecto precompetitivo hasta el proyecto del Plan Nacional fue esperar un poco tiempo para poder generar una serie de resultados. Creo que ahí tuve mucha paciencia, que no es algo que me caracteriza, porque vosotros siempre me decís que siempre voy muy rápido en cosas, pero ahí sí que tuve un momento de mucha paciencia, porque pensé que era mejor esperar a ver si lograba tener buenos resultados, que los pudiera sacar a la luz, quizá en la mejor publicación, en la mejor publicación que hay en el área de la química médica, que tú sabes que es el Journal Medicinal Chemistry de la AFS. Y yo quería hacer mi primera publicación ahí. Claro, conseguir eso es muy difícil, muy difícil. Lo era entonces y lo sigue siendo ahora. Sí que es verdad. Entonces, a mi doctoranda le dije, vamos a esperar a ver si generamos buenos resultados. El proyecto, fíjate, aunque yo trabajé en Estados Unidos en cáncer, mis proyectos, los del principio fueron en el sistema nervioso central, en receptores acoplados a proteínas G, fundamentalmente en los receptores serotoninérgicos. Y con ella estaba haciendo un proyecto en el receptor de serotonina, en el 5-HT1A, para el desarrollo de ligandos de ese receptor, de agonistas y antagonistas de ese receptor, fundamentalmente en el tratamiento de la ansiedad. Y entonces yo pensé, si obtenemos buenos resultados, fíjate, en aquellos momentos hacíamos la química y también empezamos poco a poco, en colaboración, a hacer los ensayos de binding, porque yo tenía idea de lo que era un laboratorio de química médica. Que no era para nada habitual eso aquí, ¿verdad? Que no era solamente síntesis, que había que tener especializaciones, que había que tener la química, que había que tener la biología, que había que tener... Empezaba los estudios de modelización computacionales en aquellos momentos. Entonces yo tenía claro que tenía que ser un poco en ese sentido. Entonces esperamos. Y entonces generamos buenos resultados, es verdad que ahí se nos dio bien. Y entonces patentamos, y eso fue una buena cosa, porque ya me permitió poder publicar. E intenté el Journal Medicinal Chemistry. En aquellos momentos, claro, no era como ahora, tú escribías los papers, bueno, ya empezaban a ver los ordenadores, pero yo mi tesis la hice con máquina de escribir. Entonces, pero no mandabas, o sea, tenías que mandar los trabajos, los escribías y los mandabas por correo.
y tenías que esperar a que te llegara la contestación de los revisores. Y me acuerdo que cuando en el buzón vi el sobre del American Chemical Society del Journal Medicinal Chemistry, pues me entró unos nervios tremendos. Y bueno, lo pasé rozando, porque me pidieron que tenía que hacer algunas cosas, pero me lo admitieron. Y yo creo que ese primer Journal Medicinal Chemistry, el poder empezar en una revista de gran impacto, fue clave. Fue clave, y ya eso me permitió que también, claro, ya empezaran a entrar más estudiantes en el grupo, que yo ya empezaba a enseñar lo que hacíamos, entonces ya poder pedir el primer proyecto del Plan Nacional y así continuar hasta, creo, hasta 48 por ahí que hemos tenido hasta que yo me he jubilado ahora, en este último año. Y bueno, y también creo que ha sido muy importante dentro del grupo la relación que nosotros hemos mantenido con la industria farmacéutica, de los contratos que hemos mantenido, que han sido bastantes y que nos ha permitido un poco compaginar tanto la investigación con la industria farmacéutica como otro tipo de investigación también. Pues sí que es verdad, y sobre todo es muy significativa la progresión siempre ascendente y siempre creciente del grupo de investigación, desde unos inicios, pues como tú has comentado, pues muy moderados, con poquitas personas, poquitos fondos, hasta los últimos años con mucha más financiación, muchas más personas, y manteniendo, yo creo, un puesto de referencia clave en la química médica en España y en Europa. Y a nivel mundial. Es gracias a todos vosotros que habéis estado siempre a mi lado. Bueno, al trabajo de todo el grupo, pero al final de un grupo que empiezas tú y que va progresando a lo largo de tu trayectoria también, en la que además de esta faceta investigadora, también has estado implicada en muchas otras tareas de gestión y de transferencia. Sí, creo que he hecho de todo, Silvia. No me ha faltado nada. ¿Y de estos otros aspectos qué remarcarías, o cómo ha sido, pues, el poder compatibilizarlas? A ver, gestión, pues es que tenías que hacer, sí, porque como en todo es importante también hacerlo. Entonces yo, vamos a ver, el aspecto de revisiones de trabajo bueno, es como cotidiano el mío, o sea, eso lo sigo haciendo ahora mucho, pero sí he estado metida mucho lógicamente en los planes nacionales, fundamentalmente tanto de química como de biomedicina en el área de salud. Ajá. En el área de biomedicina, en el área de salud, he formado parte de muchos comités durante muchos años. He participado mucho en comités de los contratos de Ramón y Cajal, Juan de la Cierva. He participado también mucho. Una labor muy importante también a nivel de transferencia, con varias patentes, algunas de ellas transferidas en explotación por la industria, y de hecho en algún caso casi hasta llegar a fases clínicas, ¿verdad? Sí, es verdad. La verdad que con los contratos con la industria, fíjate, nosotros teníamos como más o menos dos tipos de contratos, porque cuando yo la idea era que si yo tenía algo bueno en el grupo, lo intentaba patentar. Generalmente hacía la patente fundamentalmente la europea y luego ya publicaba. Entonces a veces cuando los laboratorios farmacéuticos veían esos trabajos venían a ti, pero había otras veces que eran parte de su investigación la que te solicitaban. Y entonces nosotros hemos tenido esos dos tipos de trabajo en el grupo que realmente nos ha permitido tener 17 patentes que hemos podido con la industria farmacéutica, que hemos transferido. Y sí que es verdad que hemos tenido algún producto, lógicamente, en fase clínica y, bueno, y últimamente pues también hemos transferido, pues fíjate, un modulador alostérico del receptor GLP-1, lo hemos transferido también a la empresa farmacéutica, y ahora un último proyecto en el que yo tengo mucha ilusión, en la identificación que hemos hecho, en la validación de la proteína NPM1 para el tratamiento de la leucemia mieloide aguda. Entonces, bueno, ahí estamos a ver si podemos... Está todavía en progreso. En progreso. Entonces, realmente. Sí, hemos hecho mucho en ese sentido también. Y como además de investigadores, gestores, pues estamos en la universidad y somos profesores universitarios, pues además tenemos la obligación de formar a la nueva generación de profesionales en este área. ¿Cómo has compatibilizado, pues, todas estas actividades con la docencia, que al final es una obligación también casi diaria?
Pues la verdad, como he podido, pero para mí la docencia ha sido muy importante, muy importante. Yo siempre he tenido claro que, fíjate, hemos hablado aquí mucho de investigación y me parece muy bien bueno, que dentro de estas entrevistas se hable de la investigación, del progreso de una persona que ha ido desde cero hasta poder llegar a lo que hay ahora en el grupo de química médica, pero para mí la docencia ha sido muy, muy importante. Y entonces yo he sido muy feliz dando las clases, me gustaba mucho. Y yo cuando estaba en mi despacho, con tanta investigación, es verdad, y tenía que irme a la clase, era como un relax. A mí mis clases me hacían sentirme bien. De hecho, fíjate lo que yo hacía, porque es muy difícil compaginar las dos cosas bien, muy difícil. Yo lo que hacía era que yo generalmente las clases de docencia, la docencia, en la universidad, en la preparación, era al menos tiempo, porque yo lo hacía casi todo por las noches en mi casa. Yo cuando llegaba a mi casa, o sea, yo trabajaba fundamentalmente en investigación, iba a dar mi clase, yo ya lo preparaba, yo me dedicaba 3 o 4 horas casi todos los días después de cenar en mi casa, tú lo sabes, tú también lo haces y lo has hecho, porque no te da tiempo para poder hacer las dos cosas bien desde mi punto de vista. Y yo quería hacer las dos cosas bien. Ojalá me haya salido, pero yo recuerdo a muchos de mis estudiantes y para mí es una satisfacción cuando me los encuentro y veo dónde están, en qué centros de investigación están trabajando, cómo han progresado. Yo creo que es una satisfacción. Yo creo que no hubiera podido estar en la universidad, de verdad, sin poder dedicarme todos los días a dar las clases. Sí, yo puedo dar fe de que los alumnos han agradecido tú y yo, mucho. Sí, ya sabes, hemos compartido asignatura también. Clase, sí. Que me siento ya bastante mayor. Hemos compartido asignaturas. Sí. Hemos compartido las asignaturas, sobre todo la asignatura de doctorado, la asignatura de máster. Sí. Hemos hecho juntas ya y hemos estado muy unidas, bueno, sí, como siempre. Sí que es verdad. Todo. Sí que es verdad. Y hay también promociones de estudiantes muy buenos, algunos han continuado, ¿verdad? Luego en el grupo haciendo la tesis, otros han hecho pues otras elecciones profesionales, tesis en otros sitios, incorporarse a la industria, pero sí que ha habido promociones de estudiantes muy brillantes. Muy bien, y lo hemos pasado bien. En el trabajo, sobre todo aquí, se está mucho tiempo. Sí. Y yo siempre he venido muy contenta, la verdad es esa. Sí que es verdad. Ha sido mi segunda casa. Casi a veces la primera. Y a veces la primera, sí. Es verdad. Y una cuestión, en los últimos años estamos viendo cómo cada vez hay más mujeres en puestos de responsabilidad, que se van incorporando progresivamente a equipos directivos, pero esto, yo creo que tú has vivido un poco esta revolución quizá, por llamarlo de alguna manera, a lo largo de estos últimos años, porque esta situación sí que era muy diferente a cuando tú empezaste aquí, ¿verdad? Muy diferente. Había jefas de grupo, IPs de grupo, catedráticas. Fíjate, cuando yo empecé y luego incluso cuando regresé y continué en Estados Unidos, solo había catedráticos, es decir, cuando yo empecé en la tesis había solamente 2 catedráticos. Luego incluso cuando vine habría 4 o 5, pero todos catedráticos. De hecho, tú has sido realmente la pionera en muchos de estos aspectos, ¿verdad? Quizá como puedo decir que he sido la primera en primera investigadora principal, ¿verdad? Primera IP, yo diría. Creo que sí. Primera catedrática, seguro. Primera catedrática del departamento. Y primera directora de departamento también. Es decir, que has ido abriendo un camino. El camino para la siguiente generación, que siempre es una cosa que está muy bien. Qué cosa más curiosa, porque yo creo que en estudiantes, en la época mía, cuando estudiaba, no había una gran diferencia en el porcentaje entre hombres y mujeres. Yo no lo sé a ciencia cierta, pero a lo mejor era un 50% de hombres y un 40% de mujeres. Lo estoy diciendo así a bote pronto. Luego no podía ser así o muy semejante. Y de hecho, ahora el porcentaje también debe ser por ahí. Hay también muchas mujeres que están estudiando. Sin embargo, luego esto pasa como en los puestos de dirección. La situación de la mujer ha sido siempre como mucho más complicada. No porque a mí como mujer se me haya puesto ninguna traba en absoluto, sino yo no sé si no ha sido también un poco la situación a veces en nosotras mismas. Pero bueno, tampoco es que yo me lo propusiera, pero yo quería llegar a determinadas cosas y se dieron las circunstancias que ha surgido así. Pero bueno, ahora hay muchas ya mujeres más catedráticas. Sí, hay más mujeres catedráticos. Hace unos meses lo eres, que para mí
es una gran satisfacción y un orgullo. Y bueno, muchas gracias, Mariluz. Me vas a superar en montones de cosas. Bueno, no sé por qué el listón está muy alto. No. El listón está muy alto, pero bueno, intentaremos trabajar siempre claro como lo hemos hecho hasta ahora. Y además yo lo veré y estaremos juntas. Seguro que sí, claro que sí. Seguro que sí. Y bueno, como todas las cosas, pues tienen un principio, un recorrido y un final. ¿Cómo estás llevando ahora pues esta nueva etapa? Porque al final uno en la vida pues va terminando etapas, va comenzando otras. Iba a decir fuera de quizá podamos decir como de la primera línea, que no de la segunda línea de investigación, porque me consta que, bueno, que tienes todavía proyectos en marcha, que estás finalizando, alguna tesis doctoral que queda por defender, alguna conferencia todavía que dar, es decir, que bueno, todavía estás finalizando algunas cosas, pero ¿cómo estás llevando pues un poquito cambio de etapa? Pues la verdad que sí que lo es, pero como tú muy bien has dicho, del todo todavía no me he desligado. A lo mejor si me haces esta pregunta, dentro a lo mejor de un año, por ahí, que yo creo que más o menos es lo que me queda todavía, más o menos de las cosas que me quedaban, de las tesis que tenía, de los proyectos, pues a lo mejor te puedo decir que he ganado mucho tiempo en mi vida. A ver, te mentiría si dijera que no me acuerdo, porque esto yo creo que cuando uno se ha dedicado a esto lo llevas en la sangre y sí lo recuerdo. Pero también es otra etapa que la tienes que vivir y te da tranquilidad. Yo ahora me levanto más tarde, que tú sabes que a mí me costaba mucho trabajo madrugar. Tengo más tiempo para mí misma. De hecho, fíjate, hay algo que yo siempre hubiera querido hacer y que no había podido hacer por el tiempo. A mí tú sabes que me gusta mucho la música y me gustaba mucho. Y por tanto ahora estoy aprendiendo a tocar el piano. Entonces ya llevo como casi 2 años, es algo que es difícil. Y bueno, la verdad que sigo pues viviendo un poco esta nueva etapa de una buena forma y espero, bueno, pues poder ganar ese tiempo que siempre se ha hablado que se tiene. Personalmente, pues he tenido un nieto, con lo cual estoy pues también un poco dedicada a él, es decir, que sí que realmente... Seguro que vas teniendo nuevas actividades que van llenando todo tu tiempo al final. Y distintas, pero bueno, sí lo echo de menos. Además, como tú sabes que vivo tan cerca, pues paso mucho por aquí y lo recuerdo mucho y todavía me acuerdo de eso que te contaba de la escalera. Pero bueno, ha sido una etapa muy buena en mi vida y creo que he sido una afortunada y privilegiada en mi trabajo y estoy muy contenta de cómo se ha producido toda mi trayectoria profesional. Y la verdad, decirte que ha sido un placer el que tú me entrevistes y un orgullo el que sigas donde estás, de verdad, Silvia. Pues muchísimas gracias, Mariluz, el placer es mío y ha sido una ocasión muy, muy especial para mí, porque ya digo, yo empecé de tu mano con una beca colaboración cuando hacía quinto de la licenciatura también. Y hasta hoy también tú puedes venir me decidí también. Que te ofrecieron con las notas que tenías sí, otros grupos. Pero bueno, como tú muy bien dices, a veces hay puntos en la vida que uno no sabe cómo van a salir, pero que son claves y yo desde luego si hubo uno que fue clave fue decidir hacer mi tesis doctoral contigo. También me gustaría decir que esta facultad, ahora que estamos en el aniversario de los 50 años, ¿no? Sí. De la Facultad de Ciencias Químicas, ha progresado. Hemos hablado un poco del grupo, pero sí que es muy importante decir lo que ha progresado esta facultad en ciencia. Siempre ha sido un reflejo de todos los grupos, de los diferentes departamentos que aquí ha habido y yo creo que tenemos que estar muy contentos de haber estudiado aquí y de seguir. Y de tener la oportunidad de poder contribuir. Y ojalá siga progresando por mucho tiempo. Pues muchísimas gracias, Mariluz.